Va a participar la compañera Angélica Medina, ella es psicóloga y es adherente de la sexta. Le vamos a dar la palabra. Buenos días. Pues antes que nada quiero agradecer a Silvia y a los compañeros pues la invitación. Me decía hace un momento, pues estás muy joven, pues sí, desde hace mucho tiempo, muchos años, bueno, algunos, no tantos, mis 12, 15 años, he estado siguiendo por comunicados. Recuerdo esa etapa en la que para mí era wow, o sea, alguien que puede decir no a esta forma de vida que tenemos, para mí era, me sorprendía, me llamaba mucho la atención y lo seguía y en algún momento me llegué a imaginar poder estar ahí y vivir y conocer de cerca y conocer en vivo y a todo color y sentir lo que es esa rebeldía o esa resistencia. Y pasaron muchos años y sale la convocatoria en la escuelita y me tocó participar en la escuelita zapatista, la mejor experiencia de mi vida, de mi corta vida. Hasta ahorita ha sido la mejor experiencia de mi vida, poder vivir, poder sentir, poder estar ahí caminando con ellos, con ellas, y ver que todo lo que se dice en la televisión y en los medios es casi nada, es una pequeñísima y mínima parte de lo que todo eso, de lo que el zapatismo involucra. Y pues bueno, me siento así como una bebé entre aquellos que ya tienen muchos años en esto, caminando, construyendo, aportando. Me siento honrada de estar aquí en esta mesa y pues bueno, lo que hace muchos años pensaba que no iba a suceder, sucedió, estuve ahí, lo viví, lo agradezco y ahora estoy aquí, ¿no? Entonces quiero compartirles esta emoción que siento de poder estar aquí y bueno, me toca ser la primera, entonces pues quiero compartir eso, compartir ahora lo que he leído o lo que lo que se ha recopilado en este libro que me parece, no sé, no encuentro otra palabra, profundo, interesante, una pequeña, gran muestra de todo el trabajo que se ha hecho en estas comunidades. Y bueno, ayer también precisamente inició un seminario con el maestro Guillermo Marini que habla del pensamiento crítico, el punto o uno de los puntos más importantes de este libro. Y mencionaba el pensamiento crítico necesario para la construcción y además hablaba de que la historia la tenemos que sentir, la tenemos para poderla comprender o que se quede así muy arraigada, la tenemos que sentir la historia. Si no sentimos la historia, pues sí, los niños héroes y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Pero cuando logramos sentir la historia, la podemos apropiar, o sea, puedo sentirme parte de esa historia y que finalmente seguimos siendo, o nosotros hacemos la historia. Y eso es lo que me hace sentir este libro, sentir esa historia de este pueblo que ha caminado, que ha trabajado, que ha resistido, al igual que en el México antiguo, en el México profundo, se habla con un lenguaje diferente, un lenguaje muy de ellos, ¿no? Hasta en eso es como su sello, un lenguaje muy interesante, un lenguaje profundo, así como es el lenguaje de nuestros ancestros, nuestras ancestras, un lenguaje que sana, que escuchas esas palabras y hay algo que hace clic adentro de ti por
por la profundidad, la sencillez, la sabiduría de esas palabras y la visión clara de esas palabras, de esas personas. Nos invita este libro a no tener un pensamiento haragán, un pensamiento dogmático, a ir más allá, a romper esquemas, bueno, eso es de mi cosecha, ¿no? Pero concluyo, haz lo que quieras hacer, pero haz algo diferente. Tenía un maestro que decía, podemos hacer las cosas mal muy bien, y venimos haciendo las cosas mal bastante bien, tanto que hemos avanzado en infinitos grados de corrupción, de asesinatos, feminicidios, destrucción de los pueblos, devastación ambiental, etcétera, 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 y seguimos haciendo las cosas mal bastante bien. Y eso es lo que nos hace falta, un pensamiento crítico, cuestionarnos qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, a dónde vamos con eso que estamos haciendo. A todo eso nos invita este libro, a dejar ese pensamiento mediocre, mediano, dentro de la normatividad, soltar un poco nuestro confort intelectual, repetir y repetir citas. El conocimiento lo creamos todos, lo generamos todas y todos en el día a día, en ese cuestionamiento, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Ellos hablan también mucho en este libro de que sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría, y ahora sí que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pidiendo, creando esta teoría, pero al mismo tiempo también haciendo la práctica. Y ¿sabes qué? No me funcionó, ahora vamos a hacerle así de este lado, esto sí funciona, se queda en esa práctica, en esa teoría, pues que van armoniosamente, ¿no? Trabajando para la construcción de toda esta visión, de toda esta nueva realidad. Nos hablan de la rebeldía, de la resistencia. Ellos ven la rebeldía como ser bravo, ¿no? Como falta sacar nuestra casta, nuestra fuerza, nuestro nahual, ¿no? Que defienda esa parte digna de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra raza y de nuestra tierra, de nuestra casa, de nuestro hogar. Y eso es ser bravo, decir, no, ya estuvo, ya párale, ¿no? Ya. Y el mantenerse. Y no se trata de decir eso, no nada más ya estuvo ya, sino ahora qué voy a hacer, y mantenernos en ese ya estuvo. En este libro se escucha la voz, o se escuchan las voces de una niña, del gato perro, del subcomandante Moisés, de Galeano y de las mujeres, las comandantas. Algunas personas que tuve la oportunidad de escuchar a través de videos coinciden en que el trabajo de las mujeres es la médula espinal de este movimiento zapatista, ¿no? Esta visión, esta nueva construcción que hacen las mujeres hacia esta otra realidad, cómo verlo, sin excluirlos a ellos, ¿no? Viéndonos como pues esa parte integrada, esa parte completa. Se escucha la voz también de diferentes generaciones, aquellos que iniciaron el movimiento, que pueden contar y decirnos cómo fue, ¿no? Cómo fue iniciando este movimiento dentro de la clandestinidad. Se escucha la voz de quienes han estado resistiendo, y se escucha la voz de las nuevas generaciones que ya están naciendo, que ya nacieron dentro de este movimiento, que no conocieron las fincas o los capataces y todas estas cosas que vivimos nosotros, ¿no? Porque, pues bueno, dentro de los trabajos no cambia mucho.
Y bueno, ese es el gran reto creo yo, de este libro, y hacer las cosas de manera diferente, atrevernos. Ellos nos dicen en su libro, así es esto, así es como lo vemos nosotros, así es como lo hicimos nosotros. Esta es nuestra forma y es como nos ha funcionado. Ahí ustedes, ¿no? Busquen sus formas, busquen sus maneras. Esa es la invitación, ese es el reto. Buscar nuevas formas, buscar nuevas maneras para que ese mundo con el que todos soñamos, porque todos queremos vivir otra realidad, porque todos y todas estamos cansadas de no poder caminar tranquilas en la calle, de que ya se metieron a robar, de que están asesinando, que decapitados están apareciendo en Mexicali, de que las mujeres, de que los hombres ya estamos cansados de eso. Y esa es la invitación. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero hay que hacer cosas diferentes, y ese es el reto, ¿no? La congruencia a la acción, ese es el método de ellos, ¿no? Una congruencia en la acción, las acciones en el diario, en lo cotidiano, en lo colectivo, quizá quitarnos un poquito de este pensamiento individualista, de mis ideas, de mis ideales, y poder pensar en conjunto, en comunidad, como ese gran sistema de personas que somos, ¿no? Ese grupo articulado, ese cada miembro con su parte tan importante, pero que finalmente somos un conjunto. ¿A dónde vamos como humanidad, ¿no? ¿A dónde vamos como grupo de personas? ¿A dónde vamos con todo lo que estamos haciendo? Para eso hay una observación, ellos se observan a sí mismos. Este libro nace de ese seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, llamado así, en donde estuvieron pues algunos intelectuales, pero sobre todo la voz de las bases de apoyo zapatista, la voz de ellos, de ellas, fue la que se escuchó con más fuerza, fue la que retumbó. Y este es una pequeña muestra, ¿no?, de todo lo que se dio en ese seminario. Entonces, en ese seminario ellas se observan a sí mismos, cómo vamos, cómo estamos, cómo me ves tú, cómo nos ven los otros países, y cómo nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y no cualquiera se atreve a verse a sí mismo o a sí misma, porque va a haber cosas que no nos gusten y cosas que sí nos gusten. Entonces, ellos se atreven incluso a verse a sí mismos, a observarse, a retroalimentarse y a decir, híjole, aquí la regamos y aquí aceptamos, ¿no? Para ellos es importante tener otras visiones, escucharnos, aprender a escucharnos, porque luego ya estamos como mi verdad y tu verdad y lo que yo sé y lo que tú sabes, ¿no? Nuevamente, esto es lo que nosotros pensamos, decimos, qué piensas, qué sientes, sin casarnos, sin aferrarnos, ¿no?, a lo que cada uno tenemos, sino saber escuchar y saber tener ese pensamiento crítico para digerir, para masticar, para discernir, para cuestionar, para reconocer, para acertar y para hacer, ¿no? Hubo un intercambio de pensamientos, una reunión de pensamientos, le llaman ellos. Para esto y para todo el trabajo que se ha hecho es importante la organización constante. Ellos hablan de la rebeldía y la rebelión, de la resistencia, y la rebeldía, que no puede funcionar, pues es un poco más complicado, creo yo, que funcione si no está organizada. Puede haber resistencia, rebeldía, pero si no hay organización, pues ahí van, ¿no?, como cojeando. La organización constante. También nos invitan a no idealizarlos. Ellos mismos dicen, ¿no?, pues ahí vamos aprendiendo paso a pasito. En cuanto al trabajo de las mujeres, pues fueron ellas las principales, como les decía, que dijeron, ya muchos muertos, mucho dolor, mucho sufrimiento, ya no queremos tratos con el gobierno, hay que hacer otra forma, hay que hacer otra manera.
Algunas personas lo llaman otro feminismo, un feminismo profundo el que ellas manejan. Y bueno, a grandes rasgos creo que es lo que nos están invitando. Si digo ya basta es porque ya no va a ser igual. La fuerza de la palabra, la fuerza de lo que dices es muy importante. Creo que el zapatismo es eso, es compromiso, es disciplina. Este libro pues es una pequeña muestra de todo lo que en este poco tiempo pudimos compartir, y pues los invito a conocer, a leerlo, a investigar, a pensar críticamente, que pensemos críticamente y pues a unirnos. Están sucediendo muchas cosas en nuestro estado, en nuestro país, y es importante hacer algo y hacer algo diferente. Gracias. Le damos las gracias a Angélica Medina por su participación. Tiene la palabra León. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien hasta allá atrás? ¿Sí? Ah, bueno. Nos pidieron que pues preparáramos nuestra palabra pues como uno la vive, ¿no? Y como uno la siente, ¿no? O sea, desde nuestra perspectiva, y que de a partir de ahí nosotros habláramos. Entonces, pues yo soy maestro y pues me gusta moverme, ¿no? Me gusta ser un poquito didáctico y práctico. A veces no lo logro, pero me gusta hacerlo, me gusta intentarlo, ¿no? Me gusta ver las cosas desde un poquito, explicarlas como desde el neuroaprendizaje, neurociencias y todo esto, ¿no? Eso es lo que yo más o menos trato de hacer. Participo pues en movimientos sociales, participo en diferentes eventos, ¿no? Me gusta estudiar la medicina y todo esto, y eso es más o menos como mi enfoque, ¿no? Mi manera de trabajar las cosas, de yo hacerlos. Esto no quiere decir que pues yo les diga a los demás qué hacer, ¿no? Y cómo pretendo yo que los demás tengan que hacerlo, ¿no? Pero pues esta es mi forma, ¿no? Y ahorita, antes de que se me escape, quiero rescatar algo que dijo mi compañera Angie. Hay que vivirla, ¿no? La experiencia de la lucha. Muchas veces vi documentales sobre Cherán. No sé si han sabido de esta experiencia tan padre, ¿no? Que muchos estamos bien emocionados de lo que se está viviendo en Cherán, ese proceso, que realmente es muy reciente, ¿no? Y yo lo estuve viendo, lo estuve siguiendo, vi artículos desde que surgió el movimiento y estuve ahí, ¿no? Igual con el zapatismo. Pero les hablo de Cherán porque tuve en este verano la oportunidad de ir para allá. Tuve la oportunidad de ir a Cherán, bueno, y un poquito antes con la caravana de los yaquis que nos invitaron, y pasamos por ahí un ratito muy chiquito, una pequeña reunioncita, y nos fuimos, y dije, no, tengo que volver, porque en esa ida que pasé, en ese ratito, me di cuenta de lo que yo había leído, y de todo lo que yo había visto en los videos, en los documentales, en las entrevistas, y bla, bla, bla. No era lo que yo estaba viendo cuando llegué a Cherán. Cuando volví, efectivamente, me di cuenta de otro Cherán, otro tercer Cherán. El primero, pues por medio de los documentales, entrevistas, etcétera. El segundo, cuando pasé con la caravana rodeado de yaquis, de profesores de la CENTE, etcétera. Y el tercero, cuando llego con un amigo que es participante en la comisión de enlace del gobierno de Cherán, a un señor que le llamamos tío. ¿Por qué? Porque es así, como un tío bonachón, bien buena onda, nos dio todo lo que pudo, nos ofreció, nos paseó, etc. Y vimos otro Cherán. Entonces, la experiencia de lucha del zapatismo hay que vivirla. Yo no he podido. La verdad es que mi compañera, mi mamá y otros compañeros que han estado allá, pues tienen esa fortuna, ¿no? De haber vivido esa lucha. Y creo que eso es básico, ¿no? O sea, no, como dijo nuestra compañera,
Eso de estar leyendo y analizando y proponiendo en lo teórico, si no lo vivimos, realmente no estamos en el contexto, ¿no? Y todavía estando ahí, podemos tener diferentes experiencias y cada vez que volvamos vamos a vivir otra experiencia diferente. En Mexicali, ¿cómo se vive el capitalismo? ¿Cómo se sufre el capitalismo? A mí me gustaría participaciones así, muy concretas, de cosas en las que nos afecta el capitalismo. Doña Gloria, ¿cómo nos afecta por acá? ¿Cómo usted la ve? Bastante. Pues, sobre todo los que estamos de escasos recursos, ¿verdad? La vivimos. Diario. Sí. Maestra. Pues en esto que veíamos que el dinero no nos alcanza para vivir, para comprar los alimentos, para pagar la luz, no hay trabajo, nos roban, hay mucha delincuencia, todo eso, ¿verdad? Maestro. Sí, yo creo que una cosa importante del capitalismo aquí, porque se ve en lo social, donde hay pobreza, vemos la gran riqueza del capitalismo. Y aquí se ve en la cuestión de las maquiladoras. Esa es una forma de explotación terrible, los salarios sumamente bajos. Ayer, perdón, nada más, hasta ahí le digo nada, porque ya me... Y la migración y la contaminación que producen las industrias, ¿verdad? La explotación en la maquila, pero no nada más eso, en la educación, vivimos en una educación completamente neoliberalista, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, la reforma en competencias, que tiene toda esa intención, bueno, ahora ya salieron otros pedagogos que dijeron, no, espérate, es que las competencias no nomás es eso, ¿no? Las competencias también traen otras propuestas que pueden ser críticas. Entonces, o sea, no hay que irnos con la finta, ¿sí? Hay estas propuestas que sí son neoliberalistas, pero no todo. ¿Maestra? En el punto dice el maestro de la desigualdad social. Aquí en Mexicali, tú puedes ver allí en el ferrocarril todos los migrantes que están allí en diferentes puntos. También en la colonia Hidalgo, donde está la casa del migrante, y sobre todo todas las personas que no puedes pararte en un semáforo porque 2, 3 pidiendo pues dinero para poder comer algo. ¿Verdad? Tú ves y cuando ya estás extremado, tú ves a personas mal de la cabeza que andan deambulando por todo Mexicali. Todo eso es un punto de vista, ¿verdad? Que todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido y todos yo creo que sentimos lo mismo al ver esa desigualdad así tan terrible. Tan terrible, ¿verdad? La disparidad de precios, de salarios, perdón. Por ejemplo, mientras un especialista médico cobra 500 pesos en una consulta de 15 minutos, un trabajador, un jornalero puede llegar a ganar 50, 100 pesos en toda una jornada de friega, ¿verdad? De romperse la espalda. Y bueno, eso es lo que vemos, ¿verdad? ¿Otro comentario? Sí, la angustia de no ver con más esperanza el futuro presente, el futuro y el presente, pues está en esa angustia donde uno se encierra a caminar hay que hacer algo. Así es. Exactamente. Ok, entonces eso es, digamos, lo que vemos, ¿no? Lo que sentimos, cómo nos afecta, y hay muchos más efectos que no acabaríamos, ¿no? Porque como dicen, la hidra tiene 1000 cabezas, 1000 formas y se presenta en nuevas cada vez, ¿no? Pero, ok, eso es por un lado. Por otro lado, ¿cómo lo alimentamos? Digamos, el capitalismo no es un ente, no es un ser mitológico, no es unos superpoderosos que llegan con su vara mágica a imponer el capitalismo. No, ¿cómo llega? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo es que sigue viviendo? ¿Quién me podría decir? ¿De qué manera lo alimentamos? Yo una forma que veo es a través de la banca mundial, que crea una deuda virtual de los países y que obliga a todos los trabajadores que por un lado el país recibe papel impreso nada más ellos tienen la impresora y pueden mandar los millones que quieran, pero al llegar al país aquí sí tiene que crearse el valor agregado, porque
con ese dinero supuestamente se va a pagar empleos, obras, etcétera, etcétera. Entonces sí hay valoración o plusvalía para el papel moneda que llegó, y eso produce un esfuerzo terrible en todos los trabajadores, y de ninguna manera se va a ver o se ve actualmente que se vaya a poder salir de esa deuda por el anatocismo, una cosa que estaba prohibida antes por nuestra Constitución. Hoy la aceptamos en forma internacional y cobran intereses sobre intereses. Sí, y las reformas, ¿verdad? Las reformas estructurales que le llamamos, la reforma educativa, la reforma energética, todo esto, ¿no? Pero me refiero a cosas más prácticas, o sea, eso es, ya sabemos que hay una imposición del capitalismo, ¿verdad? Es decir, se privilegia la propiedad privada, ¿verdad? Se privilegia el individualismo, se privilegia el patriarcado, sí, pero eso es allá arriba. Nosotros, ¿cómo lo alimentamos? En el día a día, así fácilmente, cosas concretas. ¿Perdón? Fuerte. En el consumo. En el consumismo, ¿verdad? Oye, pues sí, ahí estamos criticando la Coca-Cola, criticando esto, criticando aquello, y ahí estamos, ¿no? O sea, alimentando eso. No necesitamos esto y ya estamos comprando otra cosa, y ya estamos cambiando de celular y ya estamos haciendo eso. Es una forma de alimentarlo, ¿no? Enajenándonos, ¿no? Y compartiendo información de esos medios enajenantes. Ahí estamos compartiendo la nota del Excelsior, compartiendo la nota de Reforma, aunque dicen una verdad, pues ahí la estamos compartiendo. Llega un análisis de la OCDE y ahí estamos compartiéndolo. Sí, cierto, dice muchas verdades, muchos dolores, pero la propuesta que trae de fondo de jiribilla la OCDE, ¿qué nos esperamos? La ONU, y ahí estamos compartiendo y no decimos nada de la OCDE. Y bueno, hay mil maneras, no vamos a analizarlo aquí, ojalá pudiéramos tener un tallercito donde pudiéramos trabajar esto, ¿no? Mucho más profundamente. Entonces nos afecta en todo. Las lagunas de Mexicali las conocen, mucha gente de Mexicali que tiene años y no se acuerda siquiera ya que existen las lagunas de Mexicali, en medio ambiente, ¿no? Entonces van a desaparecer y nadie se dio cuenta. En fin, hay muchas cosas que podemos ver en el análisis, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, pues ya hay muchas propuestas también, ¿no? ¿Qué proponen los zapatistas? Que sí, que no. Tienen un apartado ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que proponen? ¿Y qué proponemos aquí también? A ver, me gustaría escuchar. ¿Qué proponemos? ¿Qué podemos hacer? Y ahorita ya lo hemos platicado con algunos compañeros, ¿no? Que ahorita nos encontramos y nos conocimos. Y les puedo adelantar un poquito, ¿no? O sea, ya hay contactos y hay ideas de cosas que ahí estamos pensando. O sea, ¿qué podemos hacer? No, pues ¿sabes qué? En lo cultural podemos hacer esto. En lo pedagógico, la pedagogía crítica, ¿qué onda? ¿Qué está planteando? ¿Qué podemos decir del medio ambiente? ¿Le entramos al androcentrismo o le entramos al biocentrismo? ¿Le entramos a reforestar? ¿Le entramos a qué le entramos? ¿Y cómo le entramos? Y que ver qué implicaciones tiene cada una de las cosas. No se trata de dictados y de recetas. ¿Saben qué? Ahora viene, vamos a hacer esto y esto. No. De lo que nosotros hacemos y sabemos hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué giro le vamos a dar? Pero un giro que sea creativo, ¿sí? Si vamos a estar repitiendo el mismo discurso y de la misma manera, el mismo análisis, ya vimos que no funcionó, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera le vamos a llegar al capitalismo? ¿De qué manera le vamos a llegar a la gente desde los jóvenes, niños hasta los adultos, ¿no? Mira, yo soy jubilado, pero en mis tiempos de activo, yo tuve generalmente niños de quinto sexual, entonces a mí me gustaba mucho dedicar una media hora al inicio en preguntarles a los niños qué noticias habían visto en el periódico, en la televisión y todo eso, y los ponía a hacer análisis de esa noticia. Al principio los niños venían como incapaces de poder expresar un juicio, porque muchos compañeros con eso somos coercitivos y cállate y no estés hablando y esto y lo otro, y pues así desarrollas una personalidad apagada, así temerosa. Y entonces lo que debemos hacer es revertir eso, hacer que todos los niños expresen
lo que sienten, pero a través del análisis se les va enseñando a ver en forma correcta las noticias. Entonces se les preguntaba entre ellos mismos, a ver, que pasó un fenómeno aquí, qué sé yo, producción excesiva de pacas de algodón, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasará con esas pacas de algodón? Los que la produjeron, ¿qué beneficios creen que les trae? A las despepitadoras, ¿qué pasa? Y los niños, uno que otro tenía noción por parientes agricultores y empezaban a decir, no, pues el agricultor gana poquito y luego ya no se pasa por esto a la despepitadora y aumenta y cada proceso que se lleva aumentaba muchísimo. De manera que la ganancia pues se le quedaban otros que no lo producían. Algo así era lo que trataba yo de decir. Excelente. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos haciendo, ¿no? 1000 cosas, no una ni otra. Y hay otra cosa que nos señala, ¿no? O sea, tenemos que ser críticos, incluso irreverentes e incómodos, ¿no? O sea, y en todos los aspectos y con quien sea, comenzando con uno mismo, ¿verdad? Por ejemplo, mi proyecto, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué estoy viendo con los niños? Ok, funcionó en su momento. ¿Crecieron esos niños? ¿Se pusieron a reflexionar y a ser críticos o no lo logré? ¿O cómo lo logré? ¿Qué tanto? ¿Lo hice yo solo o con unos cuantos y luego lo abandoné? Comenzar con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestros compañeros y invitarlos a que no se agüiten por la crítica que se le hace. Ok, ¿sabe qué, compañera? Compañero, le hice esta crítica, pero es para esto, para lograr esto. Yo estoy proponiendo en mi crítica, además, que hagamos esto. No normal estoy destruyendo su idea y su forma desde mi perspectiva, sino que le estoy invitando a que también reflexione y que entre los dos hagamos otra cosa diferente. Si no nos funcionó eso, ¿verdad? No agüitarnos. ¿Por qué? Porque somos muy dados a eso también. No me critiques porque entonces me voy a sentir mal, me voy, ¿no? O no funcionó mi proyecto, pues ya mejor me dedico a la industria, me vuelvo a la chamba y ya hasta ahí le dejo, ¿no? O se pelearon otros compas, hijo de su madre, ya se volvieron a pelear, ya, estos cuates nunca tienen. No, o sea, aquí es intentarle y en ocasiones, ¿no? Y así hemos venido, o la historia en Baja California, por ejemplo, desde los magonistas, ¿desde cuándo? ¿Tuvieron éxito? Pues, quién sabe, ¿no? O sea, hay que hacer su análisis, pero ahí estuvieron hasta la muerte, ¿verdad? Y nunca dudaron, ¿verdad? En hacerlo. Y pues esa es la invitación a que en nuestros quehaceres, con los contactos que tenemos y que busquemos otros contactos, que nos regresemos, ¿verdad? Esa es vivir la experiencia de la lucha. Muchas gracias. Bueno, este libro de pensamiento crítico de la isla capitalista es el primero de 3 volúmenes. En este primero participan principalmente los zapatistas, que de una manera muy generosa están compartiendo su experiencia desde su punto de vista, desde analizar ellos quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, y tratan de compartirnos. Aún así, este libro no es un libro de recetas en donde nos estén diciendo qué hacer, simplemente comparten su experiencia y principalmente hablan de algunas cosas que a mí me emocionan y me llenan de esperanza de que sí se puede hacer un cambio, como es el compromiso. Yo sé que la gran mayoría de la gente podemos tener palabra y podemos comprometernos. Entonces, ir fomentando esos principios de la solidaridad, la lealtad, el compromiso, la disciplina,
que son tan importantes para poder organizarse, y el respeto a los demás y ser autocríticos. Los zapatistas hablan muy sinceramente de todo lo que, las experiencias que han tenido, y además nos comparten sus aciertos, sus errores y su capacidad que ellos han tenido para vincularse unos con otros y poder hacer esos trabajos de la toma de conciencia, que es tan importante, tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y cómo estamos, qué estamos haciendo y cómo podemos cambiar todo esto. En este libro se habla de todo lo que sufrieron durante la época, desde la conquista y hasta hace pocos años, antes del levantamiento, antes de que estuvieran organizados. Y principalmente las mujeres, cómo lograron hacer que se organizaran, que fuera creciendo las bases de apoyo y el compromiso para aceptar las leyes de mujeres, porque es muy fácil decirlo, pero el problema es cómo hacerlo, cómo lograron ellos la disciplina para que se abandonen costumbres como golpear a las mujeres, como el abuso, ¿verdad?, que se da por la violencia que hay, que se genera dentro de la familia cuando no hay igualdad o cuando no hay equidad, o cuando los hombres pretenden mandar y no se hacen responsables de los hijos, y hay una sobrecarga de toda la responsabilidad sobre las mujeres. Entonces sí, las mujeres han tomado nuevas formas de relacionarse, y eso me tocó vivirlo, me tocó platicar con las mujeres jóvenes, que las nuevas zapatistas, por ejemplo, ya no pueden llegar a los 20, 25 años y todavía no están casadas. Antes una niña de 12, 13 años ya estaba pariendo. Hoy eso se ha reducido bastante. Son costumbres o maneras de vivir que son lo más difíciles de cambiar, y sin embargo ellos han logrado tener ese nivel de compromiso de poder hacer esos cambios en la práctica. Por ejemplo, no tomar, no al alcoholismo, y el tomar en cuenta a todos, hombres y mujeres, en todas las asambleas, tomar en cuenta la participación de todos, no importa lo que diga o cómo lo diga, lo importante es incluirlos a todos. Y eso es otra cosa que pude ver en todas las familias. Los niños empiezan a participar en todas las actividades desde muy pequeñitos, los incluyen en todos los trabajos, en todas las actividades de la familia, las cotidianas, etc. Entonces los niños desde pequeñitos adquieren esa conciencia del compromiso, de la lealtad, de que saben ellos, y siempre lo han sabido, que son parte de la comunidad. Entonces esa parte es la que muchas veces a nosotros nos falla, porque nunca hemos vivido en comunidad y no sabemos ni siquiera qué es eso. Bueno, esta es mi participación, y le cedo la palabra a María de Los Ángeles Herrera. ¿Alguien necesita que use el micrófono o se oye? ¿Se oye? Los que graban no lo necesitan tampoco. Si va a hablar fuerte, no hay problema. ¿No? ¿Me avisas? Entonces prefiero no usarlo. Bueno, yo, gracias por la invitación, me da gusto estar aquí. Y quiero empezar retomando algo de lo que dijo Angélica, que me llamó mucho la atención, porque creo que me invita a mirar el libro. Lo he leído
muchas veces, he hablado de ella varias veces, y me gustó mucho algo que ella dijo, y fue que los zapatistas algo que hacían en este libro era atreverse a mirarse a sí mismos hacia adentro, ¿no? Y ella decía, pues es que ese es un reto, porque mirarse uno hacia adentro a uno le da miedo, porque siempre va a encontrar cosas que no le gustan, ¿no? Entonces rehuimos mirarnos para no encontrar lo que no nos gusta. Y ella lo decía eso en el contexto de cómo los zapatistas nos invitan a no idealizarnos, ¿no? Entonces, claro, la medida en que ellos se miran hacia adentro y se reconocen como frágiles, como humanos, y en ese sentido los humanos somos siempre frágiles, nos podemos romper, somos vulnerables. Entonces, lo que hacen es mostrarnos cómo no podemos idealizarlos y al mismo tiempo es una idealización, porque aquel ser humano que puede, o sea, la que uno puede hacer fácilmente, porque un ser humano que es capaz de mirarse a sí mismo y reconocerse de ese modo, se percata que tiene que fortalecerse y que tiene que organizarse, que es lo que ellos de hecho han hecho y es lo que nos cuentan en el libro, ¿no? Para poder generar una transformación. Entonces, simplemente quería como retomar eso porque me llamó la atención, me invita a mirar estas cosas que a veces uno no mira, y además porque se vincula de cierto modo con algunas cosas de las que yo quería platicarles. Entonces, como ya se dijo, el libro es el resultado de un seminario que se llevó a cabo en mayo, donde se invitó a gente de todo el mundo a discutir sobre qué es el capitalismo y en particular con una mirada desde el pensamiento crítico, ¿no? Entonces es el pensamiento crítico frente a la idea capitalista, es el título del libro y era el título del seminario. Y ahí se discutió muchas cosas de cómo la gente en distintos lugares del mundo está mirando lo que los compañeros llaman la tormenta, que se viene o que ya está encima, pero ellos creen que viene más fuerte, ¿no? Y el capitalismo es una hidra, sí es un ente vivo, que entre todos hacemos que viva, ¿no? Y justamente esa es la metáfora que se pretende capturar con la idea de la hidra. El capitalismo se caracteriza como una hidra, y una hidra es un ser mitológico que seguramente todos ustedes han oído hablar de la hidra de Lerna, pero también son unos bichitos que viven en algunos lugares de agua de nuestra Tierra, de nuestro planeta, y que en principio parecen inmortales porque tienen una capacidad regenerativa impresionante. Por más que los han estudiado, no acaban de comprender cómo es exactamente qué. Si les cortan una cabeza les crece un pie, y si les cortan un pie les crece una cabeza, y son animales que no mueren, que se regeneran continuamente, ¿no? Entonces la hidra, el capitalismo, parece tener muchas cabezas porque se nos presenta de muchas maneras todo el tiempo y porque se nos presenta en nuestras vidas cotidianas, en nuestros modos de mirarnos, ¿no? En nuestros modos de relacionarnos con el otro, con el vecino, con cualquiera, ¿no? Entonces pareciera que la idea sí es un ente viviente, y lo que tenemos que hacer es construir un mundo en el que ese ente viviente no pueda reproducirse ni pueda sobrevivir. Tenemos que generar un mundo, un universo en el que no pueda respirar la hidra. Y lo que eso parece invitarnos a pensar es en un mundo completamente diferente del actual, completamente nuevo, y el problema es cómo hacemos eso, ¿no? Entonces, leyendo el libro y en el contexto de un poco intentar imaginar cómo se construye un mundo, me parece que hay por lo menos las siguientes 3 preguntas que uno puede formularse a sí mismo y compartir con los demás, porque además algo que es fundamental del pensamiento crítico es que no puede ser aislado. La idea es no hay una cabeza que vaya a ser capaz de imaginar, concebir, plantear o pensar el mundo que va a acabar con esa idea. La hidra es tan monstruosa y además es inteligente, como en algún lugar lo dice Moisés, el comandante Moisés en el libro, que dice, ¿cómo hace la hidra que siempre encuentra nuevos modos, siempre está transformando su rostro, siempre está sacando nuevos rostros, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es por qué saca esos rostros y cómo acabamos con ellos, pero no puede ser una sola persona. El pensamiento, si no es colectivo y organizado, no va a servir para transformar la realidad, porque la comprensión de la misma, la comprensión de la operación, el funcionamiento, el origen de la hidra, requiere de muchas mentes que estén mirando los distintos
pedacitos de ella y que a lo mejor y que necesariamente se pongan de acuerdo para ver cómo operan, ¿no? Y de hecho esa es parte de la invitación que nos dejan y de la tarea que nos dejan con el libro, ¿no? Entonces las tres preguntas de las que yo quiero hablar, y voy a hablar muy rápidamente porque tengo muy poquito tiempo, son, una es ¿quiénes somos? Que de hecho es una pregunta muy zapatista, es una pregunta que ellos, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy en este mundo? La otra pregunta es ¿quiénes queremos ser? Y la tercera pregunta es ¿quiénes podemos ser en qué mundo? ¿No? Entonces, otra manera de decirlo es ¿qué mundo necesitamos para ser quienes queremos ser? ¿No? Que desde mi perspectiva, quienes queremos ser no es quienes somos. Entonces, bueno, atendiendo un poco a la primera pregunta, a la pregunta de quiénes somos, yo creo, y todos ustedes probablemente han oído decir, que pues uno finalmente es resultado de su interacción social, de las relaciones que tienes con otros, del medio en el que te desarrollas, de la sociedad. Es imposible discernir al individuo de su entorno social, ¿no? Entonces parece que para responder a la pregunta de quiénes somos tenemos que responder también a la pregunta de cómo es el mundo en el que vivimos, ¿no? En qué sociedad nos estamos desarrollando. Y cuando uno se da cuenta que tiene que preguntar eso para responder a la pregunta de quién soy yo, a mí me genera mucha preocupación, porque entonces lo que me doy cuenta es que vivo en un mundo, en una sociedad que no me gusta. Una sociedad, entonces, por lo tanto, claro, cuando me mire hacia adentro, probablemente lo que encuentre tampoco me va a gustar, porque sí me espejeo con los otros, me espejeo con las relaciones que se establecen y que establezco en el mundo, ¿no? Entonces, si uno piensa que vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Y una sociedad capitalista la pensamos como un mundo en el que siempre está partido en dicotomías, ¿no? Y entonces están los de arriba y los de abajo, los que explotan, los explotados, los ricos y los pobres. Piensen un poco este mundo está siempre partido en dos, ¿no? Y siempre hay los que están del lado bonito de la dicotomía, porque son los ricos, los que explotan, los que tienen y las que no tienen, incluso las bonitas y las feas, ¿no? Entonces, y el punto es que en este mundo nos empujan a querer estar de un lado de la dicotomía, porque estar del otro, perdonen mi vocabulario, pero está jodido, ¿no? Los jodidos son los que quedan de un lado de la dicotomía. Y entonces lo que se impulsa es un modo de relacionarnos con los demás, inclusive, no solo con el patrón, sino con nuestros vecinos, con nuestros familiares, decirles, empuja, muévete, para satisfacer los criterios de éxito y felicidad que tienen los que están del otro lado de la dicotomía. Si tú estás del lado jodido, entonces muévete, haz todo lo que puedas, vístete bonito, ponte perfumes y huele rico, como ellos creen que es vestirse bonito, como ellos creen que es oler bonito, busca un trabajo que te permita tener dinero para poderte comprar los perfumes y hacer todo aquello, ¿no? Entonces es una sociedad que te empuja a satisfacer unos criterios de éxito y de felicidad que ni siquiera nos ponemos en cuestión de si son realmente el éxito y la felicidad. Muchas veces se nos olvida preguntarnos si la felicidad tiene que ver realmente con esas cosas que en la sociedad se dan por sentadas. Y yo no digo que no, a lo mejor oler bonito nos causa mucha felicidad, pero por lo menos atrevámonos a preguntar si eso es así. Si a mí me causa felicidad y alegría, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, en una sociedad así, ¿qué pasa? ¿De qué nos están despojando? Nos están despojando de nuestra diferencia. Porque al decirnos ser feliz es ser como se dice en el otro lado de la dicotomía, entonces te dicen deja de ser diferente de los demás. Conviértete en uno como los otros. Y en el momento en que se borra nuestra diferencia, lo que se borra es nuestra identidad y por lo tanto lo que nos quitan, de lo que nos despojan es del ser personas, el de ser alguien. Nos convertimos en algo y piensen que si la idea de ser alguien tiene que ver con tener relaciones con nosotros, en la medida en que dejamos de ser alguien y somos algo, los objetos no es algo con lo que nos relacionamos, es algo a lo que usamos, ¿no? Lo usamos para ciertos fines. A las personas en principio uno no las usaría, pero en un mundo como el nuestro, partido de ese modo, los que están del lado correcto de la dicotomía sistemáticamente buscan usar a los otros para satisfacer sus propios fines.
Entonces, si tenemos esto en mente, quizá valga la pena preguntarnos, bueno, ¿quiénes queremos ser? ¿No? ¿Quién quiero ser? Pues yo no quiero ser algo, yo quiero ser alguien. Y no quiero ser alguien en sentido de ser exitoso en un mundo que me impone ciertos criterios de éxito. Yo soy una persona, quiero tener una identidad como persona. Y lo único que significa ser una persona es moverme en un espacio y en un tiempo y poder mirar a los otros como pares, ¿no? Y entonces si uno piensa qué somos las personas, pues nos vamos moviendo justamente en una temporalidad y vamos siendo distintos todo el tiempo. Piensen ustedes en ustedes mismos. No podemos decir que somos las mismas que fuimos ayer, incluso cuando éramos niñas éramos otras personas, probablemente teníamos otras ideas completamente distintas o no, teníamos otros deseos, teníamos otros intereses y nos hemos ido modificando y en la medida que nos vamos relacionando con gente distinta nos vamos modificando, pero hay algo que prevalece todo el tiempo a lo largo de esas mudanzas. Ya voy a acabar. Sí. Y lo que permanece, y por eso me gustó mucho lo que dijo Angélica desde mi perspectiva, es nuestra vulnerabilidad. Nunca, nunca a lo largo de nuestras propias historias personales dejamos de ser seres vulnerables y frágiles. Nos rompemos muy fácilmente y de hecho muchas veces esas rupturas son las que nos mueven y nos llevan a caminar por otras sendas nuevas, ¿no? Entonces, parece que para entender quiénes queremos ser, lo primero que tenemos que reconocer es eso, que somos frágiles y que ese reconocimiento de fragilidad y mirar a la otra como alguien que es también frágil y vulnerable, nos interpele desde una perspectiva ética, ¿no? Y nos haga darnos cuenta que en solitario no podemos ser personas, porque lo que le pasa a la otra es algo que me puede pasar a mí exactamente del mismo modo, porque cuando yo miro los cuerpos, las caras, los gestos, cuando los miro a ustedes ahorita aquí, yo miro las marcas que la vida les ha ido dejando, miro esos dolores, esas felicidades, esas alegrías, como pues en las arrugas, en los gestos, en las caras de enojo, en las manos, en las venas que se saltan de las manos, en las posiciones, en cómo están sentados, pero eso es algo que muchas veces perdemos de vista, ¿no? Y yo creo que en la medida que dejemos de perder eso de vista, nos corporalicemos, nos vamos a humanizar y vamos a poder ser mucho más personas en el sentido del que hemos hablado. Y entonces, pareciera que para poder ser estas personas, estos seres dignos, porque si a mí me preguntan, creo que justamente la dignidad consiste en eso, ¿no? En reconocernos como personas, y es justamente mucho de lo que está en el libro. Las mujeres zapatistas en ese sentido son increíblemente dignas, porque ¿por dónde empiezan? Por reconocer cómo fueron absolutamente maltratadas y después darse cuenta, somos frágiles y nos vamos a juntar todas en colectivo y nos vamos a organizar. ¿Para qué? Para dejar de ser frágiles, nos vamos a urdir en un colectivo y de ahí vamos a ganar fuerza y nos vamos a dignificar. Y es la dignidad que se refleja y que uno lee en sus palabras, realmente es sorprendente, porque cada lugar, cada espacio tiene sus peculiaridades, pero sí ellos nos dan luces de lo que están construyendo, de cómo pienso yo que podría ser ese mundo, ¿no? Es un mundo donde seamos seres dignos. Y no es que simplemente vamos a pensar, vamos a llevar la idea de qué mundo queremos para ser esas que queremos ser, porque solo pensar sin hacer no sirve de mucho. Para que el mundo se transforme tenemos que comprenderlo, sí, pero también tenemos que transformarlo. Es como algo que no puede ser una cosa sin la otra, ¿no? Entonces es precisamente la idea que ellos plantean de cómo práctica y teoría no son dos cosas separadas. Es decir, o sea, habría que encontrar un término, y esa es una de las cosas que ellos siempre nos piden, donde dijéramos práctica y teoría juntos. O sea, justo una de las cosas, de las faltas de conceptos que nos faltan para comprender lo que nos proponen es ese. ¿Qué concepto podríamos usar para decir práctica y teoría junto? Porque no es que sea una y la otra, es que son lo mismo, tienen que ser al mismo tiempo, ¿no? Y es como una dialéctica, es un ir y venir entre una cosa y la otra. Entonces, pues quizá valga la pena como para
ser quienes somos, empezar a transformar nuestras vidas cotidianas, nuestra vida ordinaria, el modo de mirar a la otra, el modo de relacionarnos con los demás. Y bueno, hasta ahí me quedo. Bueno, damos la palabra a Sergio Rodríguez. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde luego voy a reorganizar totalmente mi exposición porque tengo nada más 15 minutos, ¿no? Si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho de otra manera, mejor organizada. Este libro que hoy presentamos es uno de esos libros que no se pueden leer en una única ocasión. Se tratan tantos temas diversos y al mismo tiempo esos temas diversos tienen una unidad lógica y científica que requieren no únicamente de nuestra atención, sino de nuestra dedicación. Se trata de un trabajo colectivo de esos que evidencian que la elaboración teórica en nuestras épocas no puede ser el trabajo de una mente brillante, sino el esfuerzo de trabajo de una comunidad, colectividad, pueblo, colectivos, comunidades, pueblos. Por lo tanto, eso que leeremos, si ustedes compran el libro y que hoy comentamos, es una reflexión colectiva. Pero en última instancia esto podría ser sencillo de entender. Se requiere que un conglomerado de personas pongan a disposición de los colectivos que luchan una reflexión común. Sí, este libro es una reflexión colectiva, pero le falta una parte esencial a la definición. Es una parte que casi siempre se nos olvida. Es una reflexión colectiva organizada. La ventaja que tiene esta reflexión de los compañeros zapatistas es que no busca poner a nadie atrás de ella. No busca ganar militantes ni simpatizantes. No busca quedar bien con alguna fuerza política de las ya existentes. Bueno, ni siquiera busca ser condescendiente con los otros intelectuales que participamos en el seminario semillero. Tampoco busca dar recetas de esas que sirven para curar todo, es decir, nada. No es un producto milagro, no es ni siquiera una guía para la acción que busca organizar el sujeto teórico-político de la revolución. De lo que se trata es de algo mucho más ambicioso: romper la pasividad, romper con el que solamente está acostumbrado a recibir órdenes, consignas, a ver sin mirar, a oír sin escuchar, a esperar pacientemente al hombre y mujer providencial que le resuelva sus problemas, llámese político o maestro, a construir entre todos una teoría producto de nuestro andar y del estudio científico de la realidad. Que los zapatistas cuentan con la autoridad moral y ética para decirnos: por aquí está la solución a nuestros problemas, este es el camino, no tengo la menor duda. Claro, en ese momento dejarían de ser lo que son, zapatistas, para convertirse en un grupo de vanguardia, seguramente más brillante, más coherente, que escribe mejor, pero dejarían de perseguir, asediar, cercar, practicar una nueva forma de hacer política. Por lo tanto, este libro, como el seminario semillero, son una provocación. Y si bien eso de una reflexión colectiva organizada es la columna vertebral que sostiene la gramática de esa tríada llamada resistencia, rebeldía y organización, de lo que se trata es de provocar el pensamiento crítico. En una de las grandes novelas de América Latina, desgraciadamente poco conocida, Gran Sertão, del brasileño José Guimarães Rosa, hay un momento en que el personaje central del libro, El Diablo, dice: el pensar da vértigo. El libro es fundamental porque no nos está diciendo esto es así en cuanto a la reflexión. Solamente está explicando: así lo vemos nosotros y queremos saber cómo lo ven ustedes. Y por eso, compañeros, lo fundamental no es venir a presentar el libro, ni siquiera es la participación de ustedes en esta reunión. Lo fundamental es si ustedes son capaces de organizar un seminario semillero en el que discutan entre todos cómo dar una respuesta a la situación que viven y sufren en una ciudad como Mexicali, en un estado como Baja California, en un país como México, en un continente como América, en un mundo, en una galaxia, etcétera. Que ese es el método zapatista, ¿no? Es decir, partir del corazón mismo del caracol hacia afuera y regresar al corazón del caracol. Así lo vemos nosotros y queremos saber cómo lo ven ustedes, nos dicen. Entonces nos están proponiendo un método
donde tomemos nuestro lugar en la reflexión, pero nuestro lugar organizado. Es decir, nos están diciendo, ¿y tú, ustedes, qué? Y desde esa pregunta provocan y alientan el pensamiento crítico. El resto de mi intervención quiero dedicarlo fundamentalmente a una parte de la exposición del libro que tiene que ver con la tormenta. Ellos nos hablan de que se avecina una tormenta, no tan solo sobre México, sino sobre todo el mundo. Para lo anterior, lo que están haciendo es dar una serie de elementos metodológicos, partiendo de un análisis genealógico del capitalismo. ¿Cómo surge el capitalismo? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que permiten el surgimiento del capitalismo? Citan un capítulo de Carlos Marx, del Capital, el capítulo 24, y nos hablan de la separación de los productores de los medios de producción, que es el eje central del capítulo 24 del Capital. Y es verdad, eso fue una cosa fundamental. Y Marx más adelante analiza otras partes de la acumulación originaria, pero no les da la importancia que tienen. Porque miren, fue fundamental la separación de los productores de los medios de producción, pero más importante que la separación de los productores de los medios de producción en Europa fue el saqueo de que fue sometida toda América, en especial lo que ahora es América Latina, del oro y la plata, ¿no? Fue fundamental la traída de los esclavos de África hacia América para que trabajaran, porque resulta que Bartolomé de las Casas, en un debate en Sevilla, logra demostrar que el indio tiene alma. Claro, el indio de mesoamericano. Después, arriba de Nayarit no tienen alma, ¿no? Esos no tenían alma, solamente tenían alma los mesoamericanos, ¿no? Porque decían, esos no tienen civilización, los de abajo sí tienen civilización, ¿no? Y claro, no hubo el Bartolomé de las Casas que demostrara que los afros tenían alma, y por lo tanto los usaron como esclavos, ¿no? De la trata de esclavos a la extracción del oro y la plata de América, todo eso junto es mayor que toda la producción industrial de Europa hasta 1800. Entonces el capitalismo no se puede explicar sin el despojo, ¿no? Y no se puede explicar sin el oro y la plata de América. La riqueza de ellos es la expoliación de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que están haciendo los compañeros de buscar la genealogía. No es un problema intelectual o teórico nada más, ¿no? Ahorita Ángeles se planteaba el problema de qué palabra tenemos que encontrar para juntar práctica y teoría. En otra ponencia yo hablé de la practiteoría y de la teoropráctica, ¿no? Creo que eso suma, conjunta, fusiona los dos elementos, ¿no? Que efectivamente no tienen que estar separados. Bueno, no tengo tiempo, pero quisiera explicarles dos ejemplos de lo que es despojo y explotación. En el estado de Guerrero, a 25 kilómetros de Ayotzinapa, se encuentra la mina de oro más grande de América Latina, ¿no? Se calcula que hacia el año 2020 va a extraer 60 millones de toneladas de oro, por lo cual va a obtener una ganancia de 65 mil millones de dólares. ¿Sí? ¿Quién cuida esa mina? El ejército, la marina, la policía, ¿no? ¿A dónde van a dar el dinero que entregaron, los 1.000 millones de dólares que entregaron a cambio de esa mina? A los presidentes municipales, al gobernador, a los dirigentes de los partidos, al presidente de la República, como se demostró esta semana que empezó, cuando claramente se dijo que Peña Nieto a las 10 de la noche había recibido la llamada de que estaban desapareciendo a los jóvenes de Ayotzinapa, y tuvo el placer de decir, háganlo, desaparezcanlo. Entonces, desaparezcanlos. Entonces, ahí está la mina. A 15 kilómetros de Ayotzinapa está el plantío más grande de amapola, donde está la producción más grande de América Latina de heroína, porque está la producción de amapola y la construcción de laboratorios. ¿Quién cuida esas amapolas? ¿Quién cuida la producción de la heroína? El ejército, la marina, la policía, los gobernadores, los alcaldes, el presidente de la República. ¿A quién estorba la mina? ¿Quién estorba a la mina y a los plantíos de amapola? Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Ellos son el estorbo que tenía que hacer hecho un lado, porque pensaban que haciendo un lado a ese foco de rebeldía era posible seguir el desarrollo de tanto de las minas como de la cuestión de la amapola.
Claro, no esperaban la reacción digna de los familiares. Yo no voy a hablar de los estudiantes y las corrientes políticas que se mueven en Ayotzinapa, no. Los familiares han sido la base sustancial y fundamental de lo que ha sido ese movimiento. Por otro lado, eso significa que esos niveles de despojo están trayendo como consecuencia altísimas tasas de ganancia del capital, sumado a lo que decía el compañero allá atrás, ¿no? Que no hay que echarlo a la basura. Efectivamente, hoy el capitalismo ha cambiado. No es simplemente la extracción de plusvalía lo que permite la ganancia. Es decir, la fórmula general del capital, dinero, mercancía, dinero incrementado, ahora a esa fórmula general se explica una nueva fórmula fundamental y que es la que obtiene mayor ganancia. Dinero, dinero incrementado. Porque no hay producción, porque cada vez hay menos producción, porque la deuda pública mundial es 2 veces el Producto Interno Bruto mundial. ¿Sí? ¿Quién tiene la posesión de esa deuda? Los bancos, ¿no? O sea, el peor insulto desde mi punto de vista que se le puede hacer a una persona es decirle banquero, ¿no? Porque es el peor ratero que hay en la sociedad, porque no hace absolutamente nada productivo, porque el dinero que jinetea es el dinero del ahorro de la gente, ¿no? Y les da 2% de interés anual y cobra 75 o 65 o 45% por los préstamos. Entonces, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de Grecia, ¿no? Donde la izquierda ganó las elecciones y llamaron a un referéndum para luchar en contra de la política de austeridad. A medio camino se echan para atrás los dirigentes y empiezan a pactar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y a pesar del 61% del pueblo griego que votó en contra de la austeridad, aprueban un plan de austeridad que significa ni más ni menos que la peor masacre que va a sufrir el pueblo griego. Pero esta masacre no se va a hacer con aviones y tanques, se va a hacer con bancos, ¿no? Porque los bancos están sumiendo a la gente en la miseria. Y yo les digo, compañeros, hay un fondo de ahorro de los jubilados en México que son más de 2 billones de pesos, ¿sí? Esos 2 billones de pesos en el último año perdieron 341 millones de pesos por la caída de la bolsa de valores de China, porque andan viajando por las bolsas de valores de ese fondo de retiro de muchos de ustedes, ¿sí? De muchos de ustedes, y ese fondo de retiro no tiene el gobierno mexicano para pagarlo, a pesar de que se los quitaron de sus cuotas, de su trabajo, de su salario, ¿no? Y hoy ya no tiene para pagar ese fondo de retiro. Y no está descartado que en muy pocos años, cuando los compañeros hablan de tormenta, no está descartado que en muy pocos años no les paguen sus pensiones. Ya pasó en Argentina, ya pasó en Irlanda, ya pasó en Islandia, ya pasó parcialmente en Grecia. Y ese es un hecho real. Y miren, es imposible derrotar. Cuando los compañeros usan la hidra, efectivamente están haciendo una metáfora, ¿no? No están hablando de un ser mitológico, están hablando de una metáfora, porque la idea de la hidra es que nos enfrentamos a un gran monstruo, ¿sí? Y que es muy difícil derrotarlo. Esa idea de que el capitalismo era un tigre de papel, ¿no? No es cierto, compañeros. Desgraciadamente se ha demostrado que no es un tigre de papel, ¿no? Y si de algo nos hemos cansado, son de derrotas, ¿no? Son de derrotas que hemos sufrido por parte del capital. Entonces, a partir de esto, es necesario entender que así como hay la praxiteoría y la teoropráctica, desde mi punto de vista, ahora hay la explotación y explotación-despojo como un solo elemento ya, ¿no? No está separado el despojo de la explotación. Ustedes van a ser despojados de sus pensiones, se los puedo asegurar. Recuerden la fecha en que se lo estoy diciendo. Van a ser despojados de sus pensiones, ¿no? Y el problema no es, créanmelo, el doctor que gana 500 pesos por una consulta. El problema es Carlos Slim, que gana 20 millones de pesos a la hora, por hora, mientras que un trabajador gana 7.87 pesos. Ese es el problema. El problema es con el capital, no es un problema simplemente de distribución del ingreso. El problema es la explotación y el despojo, no simplemente un problema de distribución del ingreso. Para lograr una buena distribución del ingreso, es necesario destruir el capital.
Para acabar con la corrupción es necesario destruir el capital. Ese es el problema central que tenemos enfrente. Y hoy la consigna mínima es al mismo tiempo la consigna máxima: destruir el capitalismo. Porque si no destruimos el capitalismo, compañeros, el capitalismo va a destruir la humanidad. Porque está el problema de la crisis ecológica, porque se cayó en el cono sur un glaciar del tamaño de Groenlandia, y eso está permitiendo que suba la dimensión del mar y que muchas ciudades en el mundo vayan a ser tapadas por el mar. Esto es solamente un problema de una cantidad impresionante de problemas ecológicos. Y existe la tercera crisis, la crisis alimentaria, no porque no hay alimentos, sino porque los alimentos son mercancías, y para que la gente los compre necesite dinero, y con los salarios que se están ganando, la gente cada vez, no es un problema de consumo, es un problema de producción. La gente cada vez tiene menos ingresos para poder acceder a comprar las cosas necesarias. Porque muchas veces nos dejamos ir por la cuestión esa de la sociedad consumista. Eso se discutió en los 60s, ¿no? No, compañeros, el problema no es la sociedad consumista. El problema es que hay 2/3 partes de la humanidad, y quizá el 80% de la humanidad, que no tiene acceso al consumo de alimentos porque no tiene con qué comprar alimentos. Ese es el problema central, ¿no? El problema central es que año con año en Eritrea, en Uganda, etcétera, mueren de hambre millones de personas. No nos dejemos ir con la onda de los malls. Nos quieren vender eso como que esa es la realidad. La sociedad del espectáculo, la sociedad del consumo, es un mito de la producción capitalista. El problema está en la producción, no en la distribución de las mercancías. Y creo que ese es un problema que está planteado aquí, porque dicen lo fundamental es la socialización de los medios de producción, no cualquier aspecto, la socialización. Y claro que podemos debatir y claro que podemos discutirlo, ¿no? Pero ese es el problema central. Y mientras dejemos en manos de una pequeña casta, el 1% mundial, la propiedad de los medios de producción, el 99%, o sea, la inmensa mayoría de la población, estaremos muriendo de hambre. Gracias, compañeros. Bueno, a continuación, todas las personas que quieran participar levantan su mano y aquí para darles la palabra. Bueno, desde que salió el libro, nosotros lo comenzamos a promover porque fue un compromiso que adquirimos con los compañeros zapatistas, pero porque coincidimos con su trabajo, con su lucha, y bueno, hacemos también un trabajo en ese sentido. Pero porque es necesario que este libro no nada más llegue a determinadas, sino que lo hagamos extensivo, porque no es un libro de texto, no, es un libro que se ha ido haciendo a través de muchos años de lucha, desde que nació el Ejército Zapatista con el Ejército de Salinas. Entonces, y bueno, han estudiado, han analizado, han llegado a conclusiones, pero también se han organizado para poner en práctica las cosas. Y ahí en ese libro está cómo han ido modificando su vida, pero también partiendo de un análisis de lo que está pasando en todo el mundo, precisamente con ese sistema capitalista que tenemos, que se presenta de diferentes formas,
nosotros lo vemos aquí en nuestro país. Si nosotros estudiamos la historia, ya nada quedó de la lucha que se dieron por la independencia del país. Ya nada quedó de las luchas que se dieron en la reforma, ya nada quedó de las luchas que se dieron en la revolución y quedaron establecidas en la última constitución de 1917, ya no quedó nada. Todas las garantías sociales ya desaparecieron. Los derechos humanos, que bueno, se ganaron a base de la lucha que enfrentaron no los que están arriba gozando y que sirven de títeres de los monopolios extranjeros, del capitalismo mundial. Ya no quedó absolutamente nada. Por eso reformaron la Ley Federal del Trabajo, para quitarle, bueno, todos los derechos a los trabajadores. Por eso también reformaron la política educativa. ¿Para qué? Para privatizar la educación. Y aquí tenemos un ejemplo de hace unos días. El gobernador dijo, para que no quede ningún muchacho de preparatoria sin educación, 5,000 muchachos mandamos a las escuelas particulares y les vamos a dar. ¿Eso no es privatizar? A mí me parece que es muy grave. Con eso hay que mover a los padres de familia, de veras. O sea, lo que, sabiendo las cosas, lo que tenemos que hacer, pues es organizar. Y ahí están esperando mucha gente organizarse. Nada más es quitarnos las telarañas de la cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, ya las reformas esas estructurales que le llaman, en donde ahora, bueno, pues ya les entregaron todas las riquezas del país a los empresarios o a los monopolios extranjeros. Pues ya dejaron al país sin nada. Y a nosotros, pues sin derechos. Y yo creo que lo que se quiere hacer es trasladarnos una experiencia que ellos han podido tenerla a través de muchos años de trabajo, de lucha y de decisión, pero también de conocimiento y de estudio. Ese es el asunto. Y que además, pues no es cuestión de que salga un líder o fulanito de tal o menganito o que... No. Aquí tiene que hacerse un trabajo de carácter colectivo y organizativo, si no, no hay nada. Ese es el asunto. Hay que elevar el nivel ideológico y político de la gente para que sepa que este problema es la lucha de clases, que lo genera precisamente lo que ha hecho que nazca este sistema del capitalismo, que es la apropiación de la riqueza que producen todos. Ese es el asunto. Y miren lo que hace la guerra, quiero decirles que es la principal industria del capitalismo, es el que la sostiene, es el que lo hace fuerte, y los compañeros lo dicen. ¿Por qué? Porque destruyen. Se meten a los países, destruyen todo, se roban todo, acaban con todo. Pero luego dicen, pero no te preocupes, aquí está el dinero, porque vamos a otra vez a hacer que surja, claro, de acuerdo con sus intereses. ¿Y qué responde por eso? Pues la riqueza del país. Eso es lo que, todos los recursos de ese país.
el petróleo y todo, los minerales y todas esas cosas. Entonces, ¿cuándo se va a pagar la deuda externa de los países? Nunca, ya como aquí. Ahorita les debemos más en moneda mexicana que hace, bueno, por no decir unos 10, 15 años, porque nos prestan dólares con ese precio y ahora se los tenemos que pagar con este otro, y como el gobierno no tiene dinero, entonces nos lo saca a través de los impuestos de quién, de los trabajadores. Cada impuesto que cobran lo sacan de los trabajadores, pero les quiero decir que las obras que hacen, pues también las tiene que pagar la gente, y esos son impuestos al salario. ¿Cuánto gana una persona en una maquiladora? 800 pesos ganan los compañeros. ¿Y saben qué pasa? Algunos se están pagando, es que al Infonavit la casa les quita 400 y ¿cuánto les queda? Esas son las realidades. Y ese Infonavit, pues claro, la gente pierde el trabajo con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que ya no hay contratos colectivos y ahora contratan por 3, por 6 o por 2 meses y eso luego las corren. Y entonces ya no tienen para pagar, y entonces el Infonavit le manda la cuenta a un bufete jurídico y el bufete jurídico le dice, aquí pagas tanto, si no puedes te quito la casa. Miren nomás, esa es la política para resolver el problema de la vivienda. O sea, hay muchas cosas, compañeros, aquí. De veras, esto de la contaminación también es algo muy serio. Ahí están las plantas de la Rosita, que no las quisieron al otro lado. Dijeron, no, aquí no porque contaminan, pero luego nos las trasladaron por acá. Y ahí está la geotérmica. Pues la tenían tomada los ejidatarios por todos los daños que ha hecho a sus tierras, pero también porque ha ocasionado cáncer, asma, cáncer de pulmón y un montón de cosas. Entonces, y fíjense bien, dice, cuando nosotros tenemos aquí mucho sol y mucho aire, ¿y qué pasó? Hace unos días vino el infeliz de ahí, de Quefir, y llega y a inaugurar las plantas que están allá arriba que las acaban de poner, y entonces con el gobernador y no sé qué tanto, esas son a través del aire, ¿verdad? Que contaminan. En lugar de eso, pues deberían de haber resuelto los problemas que hay aquí, que nos hace falta mucha electricidad y la gastamos. Entonces, ¿qué pasó? Por los dueños, pues son los monopolios energéticos, y la electricidad, ¿dónde la van a mandar? Al otro lado. Entonces, yo creo que ese libro nosotros lo debemos de leer. Debemos de hacer reuniones con los compañeros en las colonias y en todos lados y a ver qué podemos hacer, comenzando por los problemas que tenemos aquí y luego, claro, ver los problemas de carácter nacional y internacional y todas esas cosas, pero para eso se necesita movernos. Muchas gracias por su participación. Tienes la palabra, compañero. Bueno, minutos por los que restan. no hemos hecho lo suficiente para pagarle a los pueblos zapatistas la vida y la dignidad que nos devolvieron. Antes del 94, el pueblo mexicano era un atropello, una burla, todos los adjetivos del mundo. Y los más pobres de los pobres demostraron que la dignidad vive. Los pueblos más empobrecidos, como diría el poeta, nos pusieron la muestra, trazaron el camino. Desgraciadamente nos hemos echado literalmente, por lo que sea, por ignorancia o por comodidad.
pero no nos podemos hacer como que no vemos o que no sabemos. El camino ya está trazado, ya está señalado, se hizo con nada. Entonces quedarnos echados es traición, traición a todo. No podemos seguir poniendo más muertos. Ya pusimos las 2 mejillas, ya estamos poniendo las nalgas y de todos nos siguen golpeando. Nos golpean por la cuestión ecológica, nos golpean con balas, nos golpean robando la pensión a los viejos. Cada año yo al truene ponemos 90,000 niños que mueren antes de cumplir un año. No mueren de malformaciones genéticas ni congénitas, de corazoncitos malformados. Mueren de cólera, de diarrea, de enteritis, por no tener agua potable, drenaje y las 3 comidas. Eso es una mentada de madre, como lo quieran ver. Y nosotros echados literalmente. Entonces, compañeros, como mencionaron ahorita, tenemos que redoblar, tenemos que multiplicarnos, porque por lo que más quieran. Pero la cuestión ya se hizo insostenible, la luz de nieve se dejó venir. Si no nos multiplicamos, si no sumamos, ellos sí están organizados, con Coparmex y todas esas nubes, y se unen al instante. Y nosotros estamos todavía viviendo en la ignominia, en la absurdez. Entonces no es ético para el cerebro humano estar en esa condición. Tiene la palabra yo. Acaban de asesinar a un señor de 35 años, Miguel Ángel, no sé cómo lo vieron en las notas, al pasar en Caléxico. La brutalidad policíaca, la brutalidad de los migras conocidos como migras para nosotros, al cruzar la frontera, es brutal. O sea, no se miden. ¿Y por qué no se miden? Porque no hay oposición, como dijo Ray, ¿verdad? No hay quien alce la voz. No hemos podido organizar todavía. Ya en estos momentos ya hubiéramos hecho un bloqueo a esa garita, si ustedes lo recuerdan, en el tiroteo que le hicieron a unas personas que quisieron cruzar la línea y estando arriba del cerco al regresarse los balearon los migras y se hizo unas manifestaciones muy fuertes en la línea. En otros años se han colgado monigotes, se han hecho diferentes cosas. Hoy no se ha hecho nada. Hacer los llamados de atención entre nosotros, claro, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Las críticas, como dije hace rato. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos organizando? Que aquí somos pocos. Nos volvemos a decir lo mismo, nos volvemos a repetir el discurso y nos volvemos a chutar los libros de Marx y nos volvemos a citar. Yo no digo que no sean buenos, al contrario, tengo un chingo que aprender y de toda la gente que está aquí me considero el que menos sabe probablemente. Entonces tenemos que aprender de todo eso, de todos los análisis, como lo dijeron, y los análisis opuestos incluso, ¿no? Aquí lo mencionan también, compañero Sergio, que tuvo una discusión, dos criterios diferentes, opuestos sobre la economía. Uno que dice que el capitalismo fomenta la explotación y uno que dice el otro que no siempre necesita. Entonces, todos lo tenemos que hacer, pero en términos prácticos, o sea, aterricemos. ¿Por qué no estamos organizados? ¿Por qué? ¿Por qué un grupo no lo invita al otro en su evento? ¿Por qué el otro hace esto? ¿Por qué hace el otro? O sea, eso es lo que a mí me interesa primero para poder luego hacer las otras cosas. Bueno, y obviamente en el transcurso lo hacemos también, ¿verdad? Yo en lo individual, yo con la familia, yo con amigos, yo con otros grupos y nos organizamos y hacemos, tratamos de hacer eso, ¿no? De sembrar
esa organización, ¿va? Vamos haciéndolo, ¿va? Ya platicamos ahorita con algunos compañeros, hay varias ideas y desde ese buen rato que queremos hacer esto de hacer el análisis aquí en Mexicali. ¿Cómo le podemos hacer para primero analizar, ver cómo viene la piedra, cómo está la piedra, ¿va? Cómo está el muro del capitalismo, para poder rajarle, ¿va? Vamos a rajarle, pero entre todos, ¿va? Vamos a hacer comunidad, vamos viendo qué elementos podemos hacer, construir entre todos para poder hacerlo de la mejor manera. Y en ese camino nos hemos encontrado y hemos visto que tenemos metodologías en casos muy contrarias, muy diferentes. Entonces, no siempre se puede trabajar con toda la gente ni con todos los grupos entre todos. No esperamos tampoco una armonía total y esta soñadora, ¿no? Ojalá que pudiéramos, que lleguemos a encontrar en algún momento. Pero en ese camino lo que sí podemos hacer es ir viendo con quiénes sí y cómo. O sea, con esos que sí y con esos que no, pero también podemos, con esos que no, a lo mejor trabajamos directamente, pero trabajamos a través de otros, ¿verdad? Y coincidimos y vamos a coincidir. Si se fijan, muchos de los que estamos aquí somos los mismos de hace, yo tengo 33 nada más, pero algunos tienen 60 años, ¿verdad? Entonces, y más, y vamos a seguir, y somos los mismos, y algunos otros jóvenes, ¿no? Contamos jóvenes menos de 30 años, estoy contando uno, no sé si por allá son dos también, tres, ¿verdad? Entonces veamos qué sí podemos hacer, qué análisis hacemos, cómo le vamos a hacer para organizar nuestros análisis, nuestros criterios, ¿verdad? Nuestra organización, nuestra lucha, como dijo la maestra, aquí, en lo local, en lo nacional, en lo internacional, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hacer? Yo quería tratar de lo que pensemos, ¿qué sería del capital financiero sin la producción? Sin nada. Es decir, ¿de dónde los banqueros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional iba a extraer esas riquezas si no hay producción? La producción es fundamental, sigue siendo fundamental. Es decir, sin producción no hay despojo, no hay explotación, no hay plusvalía, etcétera, etcétera. Pero la producción sigue siendo básica, por un lado. Y la otra cosa que también es importante es la cuestión del consumismo. Hace poco vi un programa en televisión de ecólogos, economistas, biólogos, etcétera, que decían que una de las cosas que tiene que hacer ahorita en el planeta es para el consumismo. Es decir, nosotros estamos destruyendo al planeta, estamos destruyendo nuestra casa. Va a llegar un punto en que prácticamente sea inhabitable. Ahora, estos biólogos, economistas, no decían que había que reducir el consumismo de aquellos que no tienen nada, de los desposeídos. No, el consumismo de aquellos, exactamente, ese 10% que posee el 80% o que se apropia del 80% de la producción mundial. Ese 10% de la población que se apropia del 80% de la producción mundial, mientras que el 80% de la producción mundial tiene un 10% de la producción. Entonces, ese consumismo es el que se vea que reducir, no reducir el consumo de los africanos que no tienen ni para comer. Cada año mueren 10 millones de niños en el mundo y México contribuye con una parte de esos 10 millones de hambre, no de exceso de consumo, ¿no? O pero de hambre prácticamente, literalmente. Entonces, hay una distribución de la riqueza sumamente inequitativa y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, en efecto, una parte, ese 10% posee los medios de producción, etcétera, etcétera, y claro que se apropia de esa riqueza, ¿no? Y entre ellos están los banqueros, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que cambiar en el planeta. Y la otra cosa que tenemos que cambiar aquí, y casi muy en particular,
y yo creo que en el país y creo que en el mundo, es el sectarismo. Es decir, nosotros somos muy dados a descalificar al otro, aquella otra religión que no nos pertenece, aquel otro grupo que está haciendo su lucha por otra parte y lo descalificamos. Es decir, yo no participo con aquel puente porque yo no participo con aquello, no voy a aquella marcha por esto. Entonces, somos muy dados a descalificar al otro, a las otras organizaciones, y eso los mantiene prácticamente desunidos. Es decir, no estamos marchando juntos, y ahorita lo que se ocupa es marchar juntos. Claro, podemos tener las diferencias que tengamos, pero hay que reconocer los esfuerzos, la organización, los esmeros, los sacrificios del otro y de los otros, que tienen otras visiones. No vamos a obligarlos a que tengan nuestra visión. No podemos obligarlos a que tengan nuestra visión. O sea, eso digamos, es un feo guajiro, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es marchar juntos cada vez que sea necesario, como en el caso que citaba León, de este ciclista que acaba de ser asesinado el día de ayer, o en el caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín, que afortunadamente se manifestó una gran solidaridad, que faltó, pero no hay problema. Pero el problema es ese, o sea, es decir, tenemos que un poco luchar contra ese sectarismo que nos viene carcomiendo, ¿no? Bueno.